Hoy vamos a compartir una palabra que le pusimos este nombre. Tu historia tiene poder. Tú tienes una historia y esa historia tiene poder. Tu historia tiene poder. Todos nosotros tenemos una historia, ¿sí o no? Todos nosotros tenemos una historia, todos nosotros tenemos algo que contar. Todos nosotros, el otro día nos fuimos para una salida que teníamos con los jóvenes de linaje y entonces ellos decían algo y yo les decía, ay, tengo una historia sobre ese tema, pero yo molestándoles, ¿no? Porque es que claro, yo soy feliz contando historias. Y entonces volvían y decían otra cosa y yo decía, ay, tengo una historia también sobre ese tema. Y la verdad es que sí, yo no me siento mal por eso, me siento muy bien, hay muchísimas cosas que podemos contar. Ahora, siempre hay un momento para contarlas, siempre hay un tiempo, pero lo que estoy queriendo decirles y donde quiero que usted se conecte esta mañana es que tú tienes una historia, una historia que seguramente puede ser una historia emocionante. En otros casos las historias son dramáticas, en otros casos las historias pueden ser tristes, algunas historias pueden ser violentas, muy violentas, hablando pues de nuestro pasado. En fin, yo creo que de una u otra manera todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un pasado de donde hemos venido. La palabra dice, mira de qué piedra yo te he cortado, porque nosotros teníamos entonces una historia en nuestro pasado que necesitó ser cambiada, necesitó ser remediada. Todos nosotros entonces hoy sabemos que cuando venimos a Cristo, igual que la historia de la humanidad fue partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo, cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra historia también se partió, ¿no es cierto? Antes de conocer al Señor y ahora, o después mejor, de que conocimos al Señor. ¿Están conmigo de lo que les estoy diciendo? Antes, la historia de nosotros antes era una historia funesta, era una historia dramática, triste, violenta, de rencores, de insabores, de desamores. Sí, saben de qué les estoy hablando, ¿no es cierto? No estoy queriendo tampoco traer a memoria todo eso terrible que nosotros vivimos. Yo les he contado muchas veces que yo tenía 15 años cuando el Señor empezó a rondarme ahí, a tocar mi vida, y yo para esa época me creía que era todo un santo. Yo no iba a la iglesia, yo me creía que era una persona que no necesitaba de arrepentirme de nada porque yo era el mejor hijo de la casa, porque yo era el que ayudaba a cuidar a mis hermanos, porque yo era el que ayudaba a mi papá a trabajar y todas estas cosas. Yo creía que era una persona santa, pero un día tuve que encontrarme, gracias a Dios, un día me encontré con Cristo y me di cuenta que yo no era ni parecido a lo que yo creía que era. Y que en realidad yo necesitaba tener un encuentro con el Señor y dejar que Dios cambiara entonces mi historia. Mi historia anterior era una historia donde me creía muy bueno, era una historia donde en medio de que me creía bueno tenía un vocabulario terrible. Y también creo, algunos recordarán que les he contado que alguna vez fui a la casa de unos amigos a hacer una tarea. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran jóvenes y estaban estudiando y decían que iban a hacer una tarea a la casa de sus amigos y la tarea nunca se hacía? Y al otro día, sí, Andrea ya, y al otro día todos llegábamos y salíamos con cualquier cosa. Y en una de esas tardes, la mamá de uno de esos amigos míos estaban ahí en la casa estábamos en la casa de este amigo. Y yo no me di cuenta que la mamá estaba en esa casa, estaba en la casa pues en el segundo piso. Y cuando yo llegué al otro día al colegio, mi amigo me dijo, ay, mi mamá le mandó una razón. Y yo me emocioné. Yo dije, algo bueno. Y me dice, no, mi mamá le mandó decir que por favor no vuelva a mi casa. Yo ese día de verdad me sentí supremamente mal, me sentí humillado de todo. Y posterior a eso, posterior un tiempito después, es cuando yo conozco a Cristo y cuando finalmente tengo ese encuentro con el Señor, yo sé que mi historia cambió.
Dejó de ser una historia dramática de mentiras, de creerme buena gente para convertirme ahora o para empezar mejor a trabajar en una nueva historia. Entonces, para nosotros los hijos de Dios, en verdad, se divide nuestra historia entre lo que antes éramos, pero lo que ahora somos en Cristo. Y se vuelve muy interesante descubrir entonces que la Biblia está tan llena de historias de personajes que vivieron sus historias como un antes y un después. Y vamos a mirar y vamos a revisar algunas de estas, porque creo que esto nos ayudará muchísimo a entender que cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, que cuando nosotros tenemos la realidad de Dios golpeando la puerta de nuestro corazón y cuando nosotros abrimos nuestro corazón para esa realidad, nuestra vida realmente nunca vuelve a ser la misma que era antes. Amén. Entonces, uno de los primeros personajes que a mí me llama la atención es Abraham. La Biblia dice que, y quiero que por favor usted vaya conmigo allí al capítulo 11 del libro de Génesis. El versículo 27 dice, capítulo 11 de Génesis, versículo 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré fue el papá de Abraham. Ya lo vamos a leer. Dice que Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y una de las cosas que yo quiero que usted pueda resaltar esta mañana y que yo quiero compartir adicionalmente, que son unos datos que se encuentran históricamente también, o mejor, hablando de la historia anterior de Abraham, los encuentras en la Biblia, que la familia de Abraham, su papá y toda su familia era una familia de idólatras, era una familia que adoraba el sol y la luna, era una familia que nada de conexión con Dios, pero que en medio de esto nosotros nos encontramos en el capítulo 12, y quiero entonces ahora que vayan un momento ahí hasta el versículo 1, 2 y 3, que en medio de esta familia y en medio de estas personas que no tenían ninguna clase ni ninguna conexión con Dios, Dios escoge a Abraham. Ahora recuerde también que hay una diferencia entre el primer nombre que tenía Abraham y el segundo nombre que le puso Dios, Abraham. ¿Ok? Versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí este es el versículo que quiero que usted por favor resalte, porque dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Yo quiero que usted por favor cierre sus ojos por un momento y le diga, Señor, te doy gracias porque creo que esta palabra hoy tú la has dispuesto para bendecir mi vida, para traer la revelación, Señor, de quién era yo, pero también de quién soy yo hoy en día. Te agradezco, Dios, porque creo que tú, Espíritu Santo, estás aquí dentro de mí y que estás listo esta mañana para ministrar mi vida, para enseñarme, aún, Señor, para corregirme en la forma en la como yo me veo, y también, Señor, para llevarme a un lugar mucho más alto, a un nivel mayor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo he querido hacer de esta manera porque entonces aquí nosotros vemos que esa historia, que no era la mejor historia, de hecho hay una descripción, si usted alcanza a ver todos los detalles, hay una descripción muy amplia. Ellos vivían en Ur de los Caldeos, pero su papá Taré dice, no, nos vamos a ir de este lugar y nos vamos a ir para otra tierra que es Canaán. Canaán, cuando usted mira la Biblia,
se refiere a una tierra que era fértil, se refiere a una tierra que todo el mundo quería vivir en esta tierra. Eso es más o menos como hace unos 15, 20 años, la gente toda quería migrar para Estados Unidos o para un país donde tuviera mejores oportunidades. Más o menos es la misma situación que se está viviendo allí. Y con todo y esto, que su papá había decidido irse de esa tierra y soltarse un poco de sus costumbres, de todas estas cosas, de esta historia pasada, finalmente Dios habla con Abraham y le dice: no, contigo yo tengo un plan diferente, contigo yo tengo un llamado especial, contigo, a ti te he escogido para que a través de ti salga una nación grande y para que a través tuyo muchos sean bendecidos. Y esa historia también, entonces, antes de tener ese encuentro Abraham con Dios, también nos muestra que la esposa que Abraham había escogido era una mujer estéril. Para esta época y en todas las épocas, y todo esto nosotros lo hemos enseñado de muchas maneras, pues la mujer estéril no era una mujer que fuera muy apreciada, era una mujer más bien esa condición física las relegaba de alguna manera de la sociedad, las sacaba, las hacía a un lado, muchas de ellas terminaban aisladas. Conocemos muchísimas historias de la forma como Dios opera, y sobre esto también el otro día estuvimos compartiendo, porque decíamos cómo Dios, a los que llamó, las esposas terminaron siendo estériles y finalmente Dios de esa esterilidad es donde saca con una manera sobrenatural una descendencia que se convierte en la nación de Israel que hoy en día nosotros conocemos. Pero ya vamos a mirar esas cosas. Pero entonces también no solamente lo llama a un lugar que él no conocía, pero se va le dice que va a ser un padre de una gran nación, pero adicionalmente la condición de su esposa no era la mejor. Con todo y eso, Abraham dijo: ok, está bien, yo voy a tomar la decisión de ir a donde Dios me está diciendo que yo vaya. Y esa condición entonces y esa decisión llevó a que Abraham todavía en este momento, se mantuviera no solamente con su nombre, sino que el tomar la decisión de seguir a Dios, el tomar la decisión de obedecer a Dios, hizo que en verdad su historia fuera completamente partida en dos, que su historia realmente se convirtiera en un antes como Abraham y en un después como Abraham. Y fue tanto y tan bueno lo que sucedió, y implicó tantas cosas y trajo tantas cosas sobre la vida de Abraham, que con el tiempo la historia de Abraham cambió de tal manera y tan radicalmente que Abraham no solamente llegó a ser el padre de una gran nación, sino que Abraham también fue llamado padre de la fe. Entonces fíjense cómo un encuentro con Dios en verdad cambia, transforma, renueva, hace cosas completamente nuevas, y eso es algo que puede pasar con usted y con cualquier persona de las que se encuentran esta mañana aquí en este lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que esta prédica en verdad es para usted. Pero no solamente para los que están aquí, pero también para los que nos están viendo allí a través de nuestra transmisión. Porque los que nos están viendo también a través de nuestra transmisión son parte también de la iglesia. Entendemos que hay algunas circunstancias, tal vez la mayoría de ellos por alguna razón no han podido venir, pero para ustedes también es esta palabra. Entonces ese miembro, Abraham, siendo miembro de una familia que vivía en ese Ur de los Caldeos, que adoraban imágenes, que eran idólatras, de repente entonces tiene un encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios cambia completamente su panorama. Nosotros llegamos al pasaje que nos muestra que Abraham fue cambiado de nombre y se le dejó de llamar un príncipe para llamársele entonces ahora un padre de multitudes. Aleluya. Dejó de ser una persona normal, dejó de ser una persona con unas características muy de este mundo, para convertirse entonces ahora en un ser muy especial, en una persona muy especial que había sido llamado a algo muchísimo más grande de lo que alguna vez su mente había alcanzado a pensar, de lo que alguna vez su mente había alcanzado a imaginarse. Y entendemos obviamente que todo esto tiene que ver con un proceso que Dios hace en nuestras vidas. Entendemos que las cosas no suceden de la noche a la mañana. ¿Cuántos saben que Dios no opera de una manera como la que nosotros a veces quisiéramos que operáramos? Como les estuve predicando también el otro día con Saúl. Saúl pensó que era estar atronando los dedos y que el profeta aparecía, que la unción aparecía. No funciona de esa manera. Dios siempre se va a tomar un tiempo
para poder sacar el mundo del corazón del hombre, Dios siempre se va a tomar un tiempo para poder sacar a Egipto del corazón del hombre. Dios siempre se va a tomar un tiempo para establecer su reino en el corazón del hombre. Aleluya. Y la diferencia siempre la vamos a marcar los que estamos dispuestos a darle la medida a Dios y los que estamos dispuestos a caminar de la mano con el Señor todos los días de nuestra vida. Si usted está entendiendo que lo que sucedió con Abraham y que lo que sucede con todos nosotros es un proceso, usted debe entender que todos estamos en ese proceso y todos nosotros necesitamos permanecer firmes y fieles en ese proceso. No funciona un proceso donde un día estamos bien, donde un día estamos con todas las pilas puestas, donde un día estamos con todo el compromiso, donde un día estamos dispuestos a ir hasta el infinito y más allá, y al otro día no queremos levantarnos de la cama. Así no funciona. ¿Estás aquí conmigo? Funciona cuando tú tienes un corazón que está siempre conectado, que en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones difíciles, y cuando usted mira la vida de Abraham, usted se va a dar cuenta que Abraham realmente tenía días que fueron muy difíciles, que fueron muy complicados. Un hombre que estaba acostumbrado a adorar a Dios, de pronto Dios empieza a revelarse al corazón. Él tuvo que aprender a conocer, a descubrir y aprender a identificar la voz de Dios y aprender entonces a caminar en obediencia. Y todos nosotros necesitamos también pasar por ese mismo proceso. Si usted quiere un antes y un después, si usted quiere un antes de Cristo y un después de Cristo en su corazón, usted necesita aprender a depender y a caminar de la mano con Dios. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida. ¿Para qué fue que Dios nos creó? ¿Para qué fue que Dios nos creó? Para que fuésemos sus testigos, para que fuésemos un ejemplo en esta tierra, pero Él nos creó en esta tierra conforme al modelo de Cristo Jesús para que camináramos en las buenas obras que Él preparó en esta tierra para nosotros. A veces la predicación no tiene tantas cosas por allá como que celestiales, luminosas. A veces son cosas tan sencillas como que usted y yo fuimos preparados, llamados y hechos en Cristo Jesús para hacer las obras de Dios en esta tierra. Pero para poder hacer las obras de Dios en esta tierra, usted necesita mantener una conexión diaria, constante, permanente con su Señor. No funciona que usted un día esté con todo el ánimo y al otro día no tenga nada de ánimo para levantarse. Usted y yo no nos movemos por vista, usted y yo nos movemos por fe. Tengo que decirle, no todos los días usted va a encontrarse con buenas noticias. Aunque la Biblia nos habla a nosotros, ahí en el Salmo, creo que es el número 2, que dice que nosotros no tendremos temor de las malas noticias. Pero las malas noticias no dice, ustedes nunca más volverán a escuchar malas noticias. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, no tendremos temor de escuchar malas noticias. Tengo que decirle, las noticias, algunos días las noticias no son las mejores. Algunos días las circunstancias y las situaciones que usted y yo vivimos no son las mejores. Amén. Hay algunos días donde las noticias vienen con tanta fuerza que minan nuestra fe, que como que nos hacen, ¡oh, Dios! Yo estaba esperando ese dinero, que me pagaran eso para salir de esta deuda y ahora resulta que el que tenía que pagarme lo quebró y ya no me va a pagar. Dios, ¿que ahora qué voy a hacer? O yo que sé qué clase de noticia tal vez usted reciba, pero yo quiero decirle que por encima de esas noticias Dios sigue siendo Dios y Dios continúa en un proceso en tu vida queriendo mejorarte y llevarte a una altura, a un nivel como el que llevó a Abraham. Abraham no se convirtió de la noche a la mañana en padre de la fe. Ninguno de nosotros nos convertimos de la noche a la mañana en los superhijos espirituales de Dios. Va a tomar un tiempo. Lo importante va a ser que usted permanezca fiel.
Que usted permita que Dios construya en su vida y a través de su vida una historia poderosa que va a convertir eso que un día Dios depositó en su corazón en una gran nación. Porque esta es la manera correcta en la que nosotros necesitamos identificarnos con el Señor. Porque esta es la manera correcta en la que nosotros necesitamos identificarnos de cómo Dios quiere obrar con nosotros. Dios siempre ha pensado cosas más grandes de las que usted y yo alcanzamos a pensar, de las que alcanzamos a entender con nuestra mente. Dios está trabajando en usted porque lo quiere llevar a un mejor lugar. Dios está preparándolo a usted para que vaya a un mejor lugar, para que se convierta cada día en un mejor hombre o mujer de Dios, en un mejor padre o madre de una buena familia. Dios está trabajando en usted para hacerlo mejor, pero usted no puede estar un día sí y otro día no. Usted necesita permanecer en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio de que pueden venir situaciones o noticias que no son las mejores. Aleluya. He estado y se lo he contado y no lo estoy diciendo o no se lo cuento pues para que usted diga qué tan especial es su pastor, porque esa no es mi intención, pero yo quiero que usted sepa que en verdad no entiendo la razón. Faltando 10 para las 3 de la mañana o a veces a las 3:05, 3:10, de pronto quedo con mis ojos abiertos. Y hay personas que vienen a mi corazón, Dios las pasa como una fotografía, y yo me incorporo un rato y le doy gracias a Dios y oro por estas personas y le digo: Señor, yo te agradezco que tú sigues trabajando en ellos, que tú sigues trayendo un aumento de fe, que tú sigues mostrando, Señor, que tú eres Dios para ellos y que tú los vas a sacar en victoria de todas las situaciones que han estado pasando. Y yo les he contado, después de un rato yo vuelvo otra vez y me acomodo y sigo durmiendo. Yo creo que esos momentos son momentos que tienen poder. A esa hora el Señor, nadie más lo está molestando, o sea que yo tengo toda su atención. Yo lo veo así. Si usted no lo ve así está bien, pero yo digo: oye, en ese momento el Señor me llama porque quiere toda mi atención y de hecho qué bendición que yo tengo ese momento solo con Él. Yo creo que Dios ha estado escuchando mis oraciones porque yo sé que han estado sucediendo cosas. Aleluya. Así de que órele al Señor y dígale: Señor, yo que estoy pasando por esta situación, por favor muéstrale mi foto a las 3 de la mañana cuando mi pastor se despierte para que ore por mí. No me vaya a empezar a mandar fotos a mi celular, por favor. Así nada más, sin foto. Sin foto. Yo le di más o menos una ilustración de más o menos para que usted se haga una idea de qué es lo que pasa conmigo, pero no es que Dios me pone pues literalmente una foto. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque yo creo que Dios en verdad está muy interesado en seguir trabajando con cada uno de nosotros. Usted no es un hijo desechado del círculo de Dios. Usted no es un hijo de esos que el patito feo de la familia, ese que nadie quiere, ese que todos ignoran. No, cada uno de nosotros somos uno de los hijos escogidos, amados por el Señor, con los cuales Él está siempre trabajando y queriendo llevarnos a un nivel mucho más alto. Cualquiera sea su área, hermano, si usted está dispuesto a pasar por el molino, por el trillo de Dios, si usted está dispuesto a dejar que Dios haga lo que Él sabe, porque Él sí que sabe lo que usted necesita, pero si usted está dispuesto a dejar que Dios lo moldee, usted va a poder llegar a cumplir y a llevar a cabo las obras que Dios ha preparado para que usted las haga. Y cada vez lo hará con muchísima más efectividad. Abraham se equivocó, pero claro que se equivocó. Abraham mintió, y esto no es una disculpa para que usted se levante a mentir. ¿Ok? Estamos hablando del Antiguo Testamento, donde Abraham no tenía el Espíritu de Dios morando dentro de él. Pero nosotros hoy sabemos que la mentira es un espíritu. Es un demonio que viene a engañar a las personas. No es que usted mintió porque a usted le nació mentir. No.
La mentira es un espíritu. La Biblia dice en el libro de Juan, cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, les dice: ustedes son hijos del diablo, porque ustedes no hacen más que creerle las mentiras al diablo. Si ustedes me creyeran a mí, que soy la verdad, ustedes no me estarían juzgando ni me estarían persiguiendo y recibirían cada palabra. Pero como no me la reciben, ustedes son hijos del diablo porque le creen a la mentira. El diablo es el mentiroso, el diablo es un espíritu, amén. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ay, pastor, yo no sabía que ando con un espíritu ahí en el bolsillo. La mentira es un espíritu. Para algunos tal vez es nuevo. Espero usted que saque ese demonio y lo tire a la basura. Bueno, Abraham tuvo esos momentos difíciles y mintió, dijo que su esposa no era su esposa, que era una primita. Sí, eso fue lo que dijo. No, ella es mi primis. Y de alguna manera era una mentira con algo de verdad. Pero la verdad, la verdadera verdad era que Sarai era su esposa. Punto. Entonces él tuvo temor porque el filisteo, porque pronto lo mataba, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Y cuando la presencia de Dios ministró a este hombre, mandó llamar a Abraham y le dijo: ¿usted por qué me miente? ¿Usted por qué me dice cómo así? Mire, yo casi que me acuesto con su mujer. Hubiera traído la ruina sobre mi ciudad, sobre mi vida. Ay, bueno, es que, ¿cómo le explico? Es que si de pronto yo le hubiera dicho, yo pensé que pronto usted me mataba. Hubiera corrido el riesgo, ¿sabe? Hola. ¿Por qué fue que murió Cristo? Ah, ya entendieron. Por la verdad. ¿Cuándo encontramos una referencia bíblica donde Jesús hubiera dicho una mentira? Nunca. A Jesús lo crucificaron y lo mataron por decirle la verdad a los fariseos, a los escribas, allá al Sanedrín. Se los dijo de frente, se los dijo en la cara. Y por eso lo mandaron a crucificar. Entonces, toda esa historia, todo eso pasado, todo eso que hacía parte de la vida de Abraham fue transformado y fue llevado a un nivel completamente diferente. Y entonces Abraham terminó dejando de ser Abraham, un príncipe, para convertirse entonces ahora en Abraham, un padre, el padre de una nación, el padre de multitudes. Dios habló con Abraham, le mostró las arenas del mar, que son los hijos naturales, pero también otro día lo llevó y le mostró las estrellas del cielo y le dijo que su descendencia también serán como las estrellas, hablando de los hijos que íbamos a ser adoptados como parte también de esta gran nación. Usted y yo, de una u otra manera, espiritualmente hablando, somos hijos de Abraham. Tal vez no somos judíos de nacimiento ni de sangre, pero por la obra de Jesús nosotros fuimos injertados. En Romanos capítulo 11 dice que fuimos injertados en el árbol del olivo. Aleluya. Usted y yo ahora hacemos parte de una nación, de un sueño, de algo que Dios hizo, de algo que un día Dios creó allá en el corazón de Abraham. Usted y yo también alcanzamos esa palabra que en Génesis capítulo 12 versículo 3 dice que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Usted y yo también hacemos parte, y usted y yo también recibimos esa bendición de Abraham, porque usted y yo hacemos parte de ese sueño de Dios. La historia que se construyó, la historia que creció con Abraham, tiene tanto poder que hoy en día multitudes y multitudes siguen siendo sumados a esa visión, a esa palabra que Dios le dio un día a Abraham. Así de poderosa puede llegar a ser tu historia. Ay, sí, pastor, tan chévere. Sí, eso suena como tan bonito. Yo la verdad a veces me sueño con cosas pero después me despierto y digo: era un sueño, entonces mejor dejémoslo así. Miren, aquí en este lugar nosotros tenemos muchas personas con las cuales Dios ha querido llevar a cabo planes que tal vez ninguno de nosotros alcanzamos a tan siquiera percibirlos.
Yo estoy absolutamente convencido que aquí tenemos personas, empresarios, padres, madres, hijos, profesionales, sobre los cuales Dios ha puesto sus ojos para llevarlos a unos límites, para llevarlos a unos niveles donde usted nunca se ha imaginado, donde yo nunca me he imaginado, pero que no ha sido posible, no porque Dios no lo haya podido hacer, no porque Dios no haya tenido el poder, sino porque nosotros nos hemos encargado de ser como un palo en la rueda de la bicicleta de donde Dios nos está llevando. Y sabes, una de las razones es porque somos tan conformistas. ¿Para qué una bicicleta si yo no sé andar en bicicleta? Algo tan sencillo como eso. ¿Me estás entendiendo? ¿Yo para qué me voy a dedicar a aprender a hablar otro idioma si yo no tengo deseo de salir de esta nación? No voy a ir nunca a otro país. Entonces, ¿para qué? A mí me encanta el español. ¿Me estás entendiendo? Yo ¿para qué voy a tan siquiera a ver un video de todos estos tutoriales de cómo se hace un crepes? Y no, si esto donde quiera que voy encuentro lugares donde todo el mundo vende crepes. Ayer salí con mi esposa y fuimos a comer algo y llegamos allí a una plaza de estas de los centros comerciales, de las plazoletas de comidas. Hace unos meses también tuvimos la oportunidad de ir, y muchos de los locales de donde están de la zona de los restaurantes cerrados, todos con esos plásticos que les ponen ahí, o se arrienda, o bienvenido al centro comercial, o no sé qué. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver todas estas cosas, pero resulta que ayer cuando fuimos a este lugar nos dimos cuenta que había muchísimos nuevos locales, y uno de estos locales vende comida para dos por 18,000 pesos. Y no tiene nada del otro mundo, ¿sabe? Pero tiene buen sazón. Venden, creo que lo mismo que venden todos los restaurantes. Pero estos tienen buen sazón, tienen buena presentación, tienen un excelente precio. ¿Sabe dónde estaban haciendo fila las personas para comprar? En ese lugar. ¿Y sabe qué le pasó a esa persona? Esa persona se sentó, yo no sé si es creyente o no. Mire cómo funciona este mundo. Y fíjese cómo nosotros, le estoy diciendo, muchas veces nos cerramos nosotros mismos las oportunidades. Cómo nosotros mismos no dejamos que Dios reescriba nuestra historia y haga de nuestra historia una historia poderosa. Porque muy seguramente esta persona dijo: voy a tener que pagar un arriendo. Los arriendos en esos lugares no son baratos. Y sobre todo en ese centro comercial, el otro día nos enteramos que los locales de ese centro comercial son los más caros de Bogotá. Y no está ni en el centro, ni en el sur, ni en el norte de la ciudad, está en el sur de la ciudad. Y eso es así. Cantidad de personas que ve uno en esos lugares. Pero muy seguramente se sentó esa persona y dijo: oiga, pues yo no voy a descubrir el agua tibia. Ya el agua tibia ya está descubierta. Pero voy a hacer un modelo de negocio diferente, a ver cómo es la cosa. Y el modelo de negocio le está funcionando. Yo no sé a cuántos de los que están aquí en este lugar Dios ha estado ministrando sus vidas, le ha estado trayendo sueños, le ha estado depositando cosas en el corazón, pero usted insiste: no, Señor, yo no quiero bicicleta porque como no sé montar en bicicleta, me va a costar un jurgo hacer el curso para montar en bicicleta. No lo quiero en la bicicleta, Señor. ¿Todavía tengo a alguien aquí o ya se me...? Aquí estamos, pastor. Muévame la mano, por favor. Dígame que aquí está. Gracias. Gracias, hermanos, gracias. Cuando usted mira, quiero leerle esto porque para dejar a Abraham ahí un momento. Lo mejor que le pasó a Abraham fue encontrarse con Dios. Su vieja historia cambió y Dios empezó una nueva, con más y con mejores planes.
Una historia poderosa que hoy sigue vigente y que hoy sigue teniendo el poder de bendecir a todas las familias de la tierra. Se lo dije hace un momento, pero quería leérselo como lo tengo aquí. Tu historia realmente tiene poder. Si tu historia tiene el sello de Dios, tu historia es poderosa. Tu historia es poderosa para cambiar el mundo entero. Cuando usted mira a Moisés, Moisés fue condenado a morir, asesinado por la autoridad que gobernaba la nación donde él vivía en su momento. Él recibió una sentencia de muerte. El destino de Moisés era morir atravesado por una espada siendo un bebé recién nacido. Pero con todo eso Dios tenía un plan mejor y lo meten allí en esa canasta, y también tuvo la posibilidad de morirse ahogado. Porque el río Nilo no es que sea cualquier charquito donde uno, no, el río Nilo es el río Nilo. Y se hubiera podido ahogar también. Pero Dios, que tenía un plan, lo rescata y se convierte entonces ahora en parte de la familia real de Faraón. Y es enseñado en artes, en ciencias. Le enseñaron a cómo utilizar los cubiertos. El otro día fuimos allí a una celebración y a mí todavía, se lo confieso, honestamente me toca preguntar cuál es el tenedor que hay que utilizar. Usted sí se sabe todos los tenedores, me alegro que se sepa cómo se usan todos los tenedores y que haya hecho el curso. Si de pronto un día de estos le pido el favor que me dé un cursito, porque a mí hay cosas que todavía me cuestan, está bien, pero gracias a Dios yo ando ahí con mi esposa y tenemos otras personas, entonces utilizamos finalmente el tenedor que era. A Moisés le enseñaron todas estas cosas, le enseñaron etiqueta, pero un día pensó que la forma como Dios lo había llamado para hacer un servicio a su nación era matando a un egipcio. Entonces no solamente fue enlistado para ser asesinado, sino que con el tiempo se convirtió también en un asesino. Porque eso fue lo que fue Moisés. Es decir, cuando usted le quita la vida a una persona, eso no se llama de ninguna otra manera sino asesinato. Esa es la palabra en nuestro español. ¿Estamos claros ahí? O sea, que por el lado que usted le póngale flores, póngale bonito. Después de que usted hace lo que hace, ya usted quedó marcado como un asesino. La historia de Moisés, una historia que parecía muy bonita, muy romántica, rescatado, pero convertido en un asesino y convertido después en una persona que tuvo que huir, en un prófugo de la justicia. Porque con todo y que era el hijo el nieto de Faraón, con todo y eso ellos tenían allí justicia, y pues obviamente de alguna manera tuvieron que, si no hubiera huido, no sabemos cómo hubiera sido el destino realmente de Moisés. Pero también entonces allí él tiene un encuentro con Dios. Usted necesita hoy entender que si no ha tenido un encuentro con Dios, usted necesita un encuentro con Dios. Usted necesita entender hoy que si usted ha tenido un encuentro con Dios, pero si se refundió en su vida, si se refundió nuevamente en el mundo, usted necesita volver una vez más a tener un encuentro con Dios. Usted necesita volver nuevamente a decirle: Señor, ¿en qué momento me refundí? ¿En qué momento yo me perdí? ¿En qué momento yo empecé a pensar diferente, a creer diferente, a ver mi llamado, mi vida diferente de como tú, Señor, querías que yo la viera? Perdóname, Dios, ayúdame, necesito reenfocarme, necesito reencontrarme contigo, necesito redescubrir quién soy yo para ti, Dios. Porque Moisés, que también fue que también fue criado con ayuda de su hermana, y lo llevaban donde su mamá, y su mamá seguramente le metió ahí buena palabra, historias y todas estas cosas. En algún momento Moisés se refundió y tuvo que ir al desierto, y en el desierto entonces tuvo que tener un encuentro real con Dios. Dios se revela el corazón de este hombre, y ese hombre que había sido preparado en toda ciencia y que se había sentado en la mesa de Faraón, terminó convertido en un pastor de ovejas. Aleluya. Terminó convertido en un empleado de Jetro o de Jetro. ¿Era su empleado? Él era su suegro, pero él era su empleado. Esa historia
funesta, porque de alguna manera es una historia funesta, de pronto Dios la toma la vida de Moisés y empieza a trabajar en Moisés hasta convertir a Moisés en un salvador de la nación de Israel. Aleluya. A veces nos conformamos con lo más pequeño, a veces nos conformamos con lo elemental, a veces nos conformamos con lo del diario de nuestra casa. A veces nos conformamos con que nuestro hijo sepa decir Jesús, cuando Dios tiene en su corazón planes mayores a eso. Tú no puedes mantenerte en el conformismo, tú no puedes mantenerte en el disculparte cada día con alguna disculpa diferente y justificarte a ti, justificarte tú mismo pues Señor, yo soy así, yo ya no puedo cambiar, yo ya tengo tantos años, yo ya me siento que no estoy en la capacidad. Yo le tengo que decir hoy, no importa cuántos años tiene usted no depende de su capacidad. Porque si usted depende de su capacidad, obviamente no es posible que usted tal vez alcance a llegar hasta la esquina. Pero como no depende de su capacidad, sino que usted depende de la capacidad y de lo que Dios ha hecho por usted, de lo que Dios ha depositado dentro de usted, es que es más poderoso, es más sabio, es más inteligente, es su consolador, su ayudador, el que vive dentro de usted que el que está en el mundo. Así es que tal vez usted lo único que necesita es empezar a crecer en una relación más profunda con el Espíritu Santo. ¿En cómo son sus prioridades? Mire, esto sí se lo voy a decir aquí, de frente. Si le cae como pepa en ojo tuerto, lo siento. Pero tal vez usted necesita escucharlo. ¿Cómo es que nosotros estamos en tiempo de oración a las 9 de la noche y recibimos mensajes en el WhatsApp de cosas que no tienen que ver con la oración? Me pilló, pastor. ¿Sabe por qué? Porque es que estos aparatos, cuando uno los tiene con los ajustes para que le notifiquen a uno cuando le llega mensaje, entonces yo estoy en la oración y ¡pim! Me aparece aquí, ay, que tal, no sé qué, besos, y yo, Dios mío. Pero si se supone que estamos en oración, se supone que estamos en un momento de intimidad con Dios, bueno, se supone, ¿no? Y suponer es la peor de las comunicaciones. Yo quiero y espero que usted con esto que le acabo de decir, considere que lo que yo le estoy diciendo a usted no es que no ponga mensajes a la hora de la oración. Lo que yo le estoy diciendo a usted, o que lo estoy recriminando, o que lo estoy diciendo para que usted se sienta tan mal y tan miserable, no es mi intención. Porque mi verdadera intención es que nosotros podamos poner nuestras prioridades en orden. Si usted me pregunta si yo veo televisión, sí, yo veo televisión. Hay ratos donde me gusta, hay ciertos programas que me encanta ver, que me gusta ver. Hay uno que me ayuda muchísimo a interpretar cómo va a ser mi vida en el cielo. Se llama Tu hogar frente al lago. ¿Nunca lo han visto? Se lo recomiendo. Unas casotas enfrente del lago con 4 habitaciones, con Porsche, o sea, con terrazas, frente al mar, con donde se ponen los barcos, ¿cómo se llama? Un puerto, sí, no, eso no es un puerto. Un muelle, un puerto es donde atracan los barcos más grandes, un muelle y con su lancha y todo, y creen que esto es solamente para ricos. Yo digo, no, yo también me lo merezco, yo también. Tu hogar frente al lago, me encanta. Y me veo 1 o 2 y ya, y quedó, digo, así va, Señor, si no alcanzo aquí en la tierra, pero allá en el cielo, mi hogar va a ser frente al lago, mi casa frente al lago. Ahí ya les conté algo como para que se les quite la atención de que ver televisión es pecado. Pero también de vez en cuando hay otras cosas. Pero para mí los tiempos de oración son tiempos de oración.
Cuando yo no soy el que oro, yo me pongo frente a mi computador y yo estoy ahí todo el tiempo. Y casi que no escribo mucho, pero yo estoy ahí orando. Pero nuestras prioridades deben de estar en orden porque Dios siempre quiere llevarnos a nosotros a un mejor lugar. A algo que nosotros tal vez nunca hayamos experimentado en nuestras vidas, a algo que tal vez nosotros no hayamos contemplado en nuestras vidas. Por eso usted tiene que salirse de la normalidad, por eso usted tiene que cambiar sus costumbres, por eso usted tiene que cambiar sus disciplinas, por eso usted tiene que dejar de ver tantas cosas que nada bien le hacen, para que el Espíritu Santo le pueda hablar y para que el Espíritu Santo se las pueda revelar. Moisés llegó allá todo tatareto. Y algunos de nosotros llegamos tataretos cuando Dios nos dice que nos quiere bendecir de una manera como nunca nosotros nos hemos imaginado. Pero yo, ¿es a mí? ¿Me vas a bendecir a mí? Sí, es contigo. Es a ti que Dios quiere sacar del anonimato. Es a ti que Dios quiere darte la estrategia de un nuevo negocio de comidas que rompa con todos los demás. Pablo también fue un asesino, convencido que matar a los cristianos era la voluntad de Dios. Pero Dios lo desmonta de esa mentalidad, de ese pensamiento. Y Pablo llega a un punto de decir: mi historia anterior es tan terrible, tan funesta, que yo la considero como basura, con tal de que ahora yo descubra, con tal de que yo ahora reciba la revelación del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo no fue uno de los apóstoles del Cordero que cualquiera podría decir: uy, no, pero es que ese Pablo de todas maneras. Pero Pablo fue el que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento y el que escribió las grandes cartas apostólicas paulinas, que son la base, la esencia de la doctrina fundamental de la iglesia cristiana de todos los tiempos. La historia funesta de Pablo, un hombre perseguidor, un hombre asesino, un hombre celoso, se convirtió en una gran historia, en una historia con poder que ha transformado naciones, que ha transformado corazones, que ha transformado a través de generaciones corazones para Dios. Aleluya. Todos ellos lo hicieron de una manera espiritual, en un llamado para servir a Dios. Pero no todos los que están aquí sentados son llamados a ser pastores o ministros, pero han sido llamados para hacer lo que Dios ha decidido que ustedes sean: esposos, padres, madres, estudiantes, profesionales, empresarios, empleados, pero de la mejor calidad, de los estándares más altos, de aquellos que producen envidia y que dicen: yo quiero que donde tú vayas. ¿Se les olvidó hace 8 días la predicación? Yo iré, que donde tú vivas, yo viviré. Yo quiero decirte que tu nación será mi nación. Yo quiero decirte que tu iglesia será mi iglesia. Yo quiero decirte que tu familia se va a volver mi familia. Yo quiero decirte que tu Dios será mi Dios. Yo estoy orando, hermanos, y estoy declarando que personas que han sido influenciadas por nosotros vengan y golpeen la puerta del templo de nuestra casa y nos digan: yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo quiero que mis hijos sean como tus hijos. No delincuentes, no drogadictos, no inmanejables, no inviables, no, sino que los tuyos no se diferencian mucho de los míos, pero tú les has enseñado y ellos me han mostrado que tú les amas, que tú les has dado buenos principios, que aunque tienen momentos difíciles como todos los adolescentes, pero tú has sabido llevarlos, encaminarlos. Yo quiero el mismo Dios que tú tienes, el que te ha enseñado a llevar a tus hijos, para que los míos sean como los tuyos. Aleluya. Dios escribió un día sobre tu vida, pero lo único que cambiará ese pasado, lo único que cambiará tu mente, lo único que hará que tu actitud sea la correcta, lo único que marcará la diferencia
Es la fe que tú depositas en Jesucristo. Es la confianza que tú depositas en Él. Es el tiempo que tú depositas y que tú inviertes. Es el tiempo que tú decides invertir en la presencia de Dios. No lo puedes obtener de otra manera. Dios siempre ha usado a hombres para dar a conocer sus planes, para revelar al corazón de los hombres, para revelarse el corazón de los hombres. Dios ha usado personas como tú para cambiar naciones. ¿Sabes que un puesto de comidas también cambia corazones de personas? ¿Sabes que una ropa bien confeccionada cambia corazones? ¿Sabes que vender un buen servicio cambia corazones? ¿Sabes que ser un buen empleado cambia corazones? ¿Sabes que tener la mejor actitud cambia corazones, cambia naciones? Tú eres el llamado a traer ese cambio, pero ese cambio empieza primero en ti. Quiero terminar diciéndote: no rehuses más tu posición ni tu posesión. Tú tienes una posición y tienes una posesión. La Biblia dice en Juan capítulo 10 que Él vino para darte vida y para darte vida en abundancia. Y esa vida te la dio para que tú la disfrutes y para que tú la uses, no solamente a favor tuyo, pero a favor de los que están a tu alrededor. Esa es tu posición. Dios te ha dado una posición de estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Aprovéchate de esa posición. Pero también te ha dado una posesión. A ti te pertenece el reino de los cielos, a ti te pertenece la palabra de Dios, a ti te pertenece todas las promesas de Dios. Eso hace parte de tu posición. A ti te pertenece ser parte de un nuevo plan que ha sido establecido con mejores promesas en la sangre de Cristo, aleluya, por la cual usted y yo tenemos los beneficios completos de la cruz. Mi posesión también tiene que ver con que yo vivo una vida en salud divina, aleluya, en milagros, en portentos, en maravillas. Entonces no rehuses ni a tu posición ni a tu posesión. No rehuses más a lo que Dios te llamó que fueras. Solo créele a Dios lo que Él ya decidió para ti. Deja que el Espíritu Santo complete su obra en ti. No rehuses más, no pelees más. Dale una oportunidad a la pizza, por favor. Déjate entusiasmar un rato, una tarde, y haz el curso para montar en bicicleta, por favor. Esas dos son solo ilustraciones, pero esas dos ilustraciones te tienen que hablar y mostrarte que como eso hay tantas cosas que Dios quiere revelar en tu corazón. Pero que tú tienes que cambiar tu actitud, decirle: Dios, de aquí en adelante, de hoy en adelante voy a estar abierto para lo que tú quieres que yo haga, Señor. Yo quiero que te reveles a mi corazón. Yo quiero mantenerme en mi posesión y en mi posición. Lo que tú determinaste para mí, yo voy a hacer, Señor, que se vuelva una realidad en mi vida con mi actitud, con mi decisión. El único que lo va a hacer es tú. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar.